Ya, buen día, jóvenes. Bienvenidos a este semestre y a este grupo de esta materia. ¿No? Espero que sea de provecho para ustedes, aunque no es lo que quisiéramos nosotros en las clases presenciales, ¿no? Pero dadas las circunstancias, tendremos nomás que seguir adaptándonos a esta modalidad de enseñanza. Bueno, el programa de la asignatura les voy a explicar, los horarios y algunas otras cositas más, las evaluaciones también. Entonces, comenzaremos por el programa de la asignatura. Ahora una cosita, siempre vamos a empezar a las 8:35, pero a las 8:35 ya comenzamos las clases, ¿ya? No tengo todavía la lista oficial de estudiantes, parece que no han actualizado la lista del CPD facultativo. Entonces yo creo que para la próxima semana ya tendremos la lista y vamos a tomar lista al comienzo de las clases, ¿no? El que no está en las clases a esa hora, aunque llegue atrasado, va a ser nomás falsa, ¿no? Entonces, por eso estamos empezando a las 8:35, lo que quiere decir que ustedes a las 8:30 ya tendrían que estar ingresando al aula para no tener problemas. Ya. Entonces, les voy a dar en forma resumida el programa de la asignatura, pero está también la fotocopiadora, no hay problema. Consta de 4 capítulos. El primer capítulo es de generalidades de patología clínica y hemogramas. La segunda es de evaluación funcional de órganos. El tercer capítulo de dermatología y citología. Y el cuarto capítulo de exámenes coprológicos. Entonces, en esta parte de generalidades de patología clínica, vamos a hablar ahora de la importancia de la patología clínica, ¿no? Y después, lo más grueso de este capítulo son los hemogramas. Y en esto prácticamente se nos va casi la mitad del semestre, ¿no? ¿Por qué? Porque son temas importantes y son de mucha utilidad para el clínico. Ya vamos a ver la importancia. Evaluación funcional de órganos, también es importante esta área porque no solamente hay enfermedades causadas por virus o parásitos o bacterias, sino que también hay por deficiente funcionamiento de los órganos y es importante detectar. Igual, el campo de la dermatología y citología son campos muy amplios que tal vez todo un año no alcanzaría para darles todo lo referente a estos temas, ¿no? Hay tratados ustedes pueden revisar en la bibliografía, en la biblioteca, en internet también. Los tratados de dermatología están de 300, 400 páginas, igual citología, ¿no? Entonces son áreas importantes y extensas. Pero por lo menos lo que tratamos de darles, no solamente esto, sino en toda la asignatura, es un pantallazo, simplemente. Y a ustedes en su práctica clínica, en su trabajo diario de clínica, tendrán que ampliar estos conocimientos, ¿no? Y lógicamente también los que van a dedicarse a la parte del laboratorio, laboratorios clínicos tienen que tener, además de saber interpretar, las destrezas, ¿no? Los exámenes coprológicos que vamos a dar énfasis especialmente en la interpretación de los exámenes coprológicos. Lamentablemente no vamos a hacer prácticas de laboratorio, yo creo, pensamos de todo este semestre más, porque no han solucionado el problema de los grupos, ¿no? Los grupos, no podemos estar con 50, 60 alumnos en un laboratorio, máximo tendrían que entrar 20, ¿no? Entonces eso va a ser casi imposible porque necesitaríamos más docentes, más horas, y la universidad no está en condiciones de contratación de mayor cantidad de docentes. Entonces hay sus problemas. Pero de alguna manera tenemos nomás que seguir en el semestre, ¿no? Ya.
a los horarios, este es el grupo C. Tenemos los días miércoles de 8:35 a 9:35 y los jueves de 8:35 a 9:35. ¿No? Si quieren, hay un texto guía en la fotocopiadora, aunque también podría pasarles por aquí, ¿no? Pero es bueno que lo tengan impreso y ustedes estén, cuando estén pasando las clases, también revisando el texto guía. Hay un texto guía teórico y hay el otro práctico, ¿no? Aunque en la parte práctica también aquí en PowerPoint tengo las presentaciones. Ya, en cuanto a las evaluaciones, les voy a tomar entre 3 a 4 exámenes. Eso también vamos a ver con las autoridades. Tenemos esta noche una reunión, ¿no? No se pueden hacer evaluaciones tal como nosotros quisiéramos evaluarlos al estudiante, ¿no? Por más métodos que utilicemos, Classroom, lo que sea, no es igual, ¿no? Entonces, por lo menos yo pienso y voy a sugerir, ¿no?, que por lo menos las evaluaciones las hagamos presenciales. No importa, los dividimos en grupos de 20, nos vamos al salón de la biblioteca y podríamos tal vez evaluarlos así. Los repasos, sí, esos repasos cortitos los voy a tomar en forma individual al terminar un tema, ¿no? Y ustedes ven, le estamos dando un mayor valor a los repasos. Entonces, eso quiere decir que tienen que asistir a clases. Si no asisten a esa clase, están perdiendo los repasos y también están perdiendo asistencia. Es importante que estén puntuales a los repasos. Los trabajos de encargados, les voy a dar tal vez algún trabajo encargado por ahí, va a valer 10%, y la asistencia 5%. Entonces, es lo más bueno que cumplan con todas estas evaluaciones y para que no estén en aprietos después al fin del semestre, me falta un punto, doctor, tiene algún trabajito, ¿no? Y a veces con lo apretado que es el semestre y la exigencia de que entreguemos notas, no se puede tomar repechajes, nada de eso, ¿no? Entonces, asistan los exámenes parciales, los repasos. A los exámenes parciales, por ejemplo, es una recomendación. Hay muchos que se van al campo. Entonces, tienen que tomar las previsiones de manera que cuando toquen estas evaluaciones que son importantes, tienen un gran porcentaje, estén en un lugar donde tengan buena señal de internet, ¿no? Porque si no van a perder, ¿no? Y ahora, por ejemplo, no están viniendo ustedes a clases, no, es un gasto menos que están haciendo, el transporte, todo eso, pero por lo menos preocúpense por asistir a las clases en forma normal y en cumplir con todas estas evaluaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buen día, doctor. Buen día, buen día. Ya. Si no tienen preguntas, entonces vamos a pasar ya propiamente a la materia, a la parte de generalidades, puesto que nos hemos atrasado con un día. Yo tenía por motivos familiares, tuve que ausentarme de emergencia, ¿no? Doctor, perdone que va a disculpar lo que trabajamos y estamos en clase, nosotros nos podemos retirar un rato y luego volver a conectarnos, ¿no? No, joven. Lo que es importante la explicación del profesor. Hay Ya. cosas que les amplío, no es suficiente las diapositivas. Son importantes, pero no es suficiente. Hay muchas cosas que estamos, yo que estoy trabajando en los laboratorios, no solamente estoy trabajando en laboratorios de patología clínica, sino afuera, veo casos nuevos y eso es lo que les estoy explicando, que no me da tiempo a veces a meterla a la presentación. Pues la explicación del profesor es importante también, ¿no? Ya. Porque además, por ejemplo, siempre le voy a hacer algunas preguntas durante la clase y yo agarro al azar cualquier alumno y no, si no está en ese momento, pues quiere decir que abandonar la clase y le pongo falta, ¿no? Entonces tiene nomás que asistir a la
estar en la clase. Es 1 hora prácticamente. Ahora vamos a avanzar tal vez unos minutos más, pero desde la... A ver, la otra clase. Sí, la otra clase todavía tengo Zoom con bastante tiempo, pero desde ya el mes de diciembre, el 2-3 de diciembre, ya vamos a pasar solamente 1 hora, ¿no? No es mucho sacrificio. Ya, Ya pasa. comenzamos entonces por esta parte de patología clínica. En patología clínica lo que hacemos más énfasis es en la interpretación de los análisis clínicos, ¿no? Porque la mayoría de ustedes, por lo menos un 80, 90%, o tal vez Sí, más, es un tío. ya tiene su micrófono, por favor. Está escondido. Probablemente sea por eso también que esté así hinchado. A ver, vamos a tener que silenciar los micrófonos. No olvide cómo. Para apagar los micrófonos. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer énfasis en esta materia es en la interpretación de análisis clínicos, ¿no? Porque ese es el problema que tienen los clínicos, en que si bien pueden mandar una muestra al laboratorio para un hemograma, pero si no saben interpretar no sirve de nada, no, no es de ninguna utilidad. Entonces, esa es la parte más importante de esta materia y es donde más problemas tienen. No estoy hablando solamente de los estudiantes, estoy hablando ya de los clínicos que han egresado, ¿no? O los veterinarios que ya están titulados y están en el ejercicio de la profesión. La parte crítica para el clínico es esta, de interpretación de los análisis de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué es la patología clínica? Hay varios conceptos, cualquiera pueden agarrarlo ustedes, cualquiera que haya en la literatura, pero podemos resumir y decir que es el conjunto de técnicas analíticas instrumentales, ¿no? Utilizamos microscopios, pipetas, etcétera, ¿no? Instrumentales que tienen como fin el complementar o modificar las sospechas de un diagnóstico provisional y contribuir a su interpretación, ¿no? Lo que quiere decir que nosotros no solamente para dar un diagnóstico nos vamos a basar en los resultados del laboratorio, sino que tenemos que relacionar también con la historia clínica y el examen físico, ¿no? Por eso dice complementar, ¿no? Yo tengo la sospecha de que es, por ejemplo, babesiosis. Entonces complemento con un examen, un hemograma, ¿no? Y digo, bueno, es babesiosis. O a veces modifico, no había sido babesiosis, había sido leptospirosis, ¿no? Entonces, pero relacionando siempre con la historia clínica y el examen físico, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos generales que vamos a tocar antes de entrar propiamente en la materia que son importantes para que el clínico le dé importancia a esta materia, ¿no? ¿Qué tipo de análisis es lo que hacemos en un laboratorio clínico o en un laboratorio de patología clínica, ¿no? Comprenden los hemogramas, los análisis de química sanguínea, los exámenes de orina, los exámenes citológicos, los coprológicos, dermatológicos y otros análisis que a veces vamos implementando, ¿no? Por ejemplo, ya hemos agregado aquí los citológicos vaginales, que son importantes para detectar el ciclo estral de las pedas, y es una actividad importante en las clínicas veterinarias, ¿no? Y que también es una fuente de ingresos. Entonces, cada cierto tiempo siempre estamos modificando, cambiando los análisis, aumentando algunos análisis, ¿no? De acuerdo a las necesidades del medio. ¿Cómo evolucionó la medicina veterinaria? No, la medicina veterinaria antes, en el siglo XVII, XVIII, no se
diferenciaba de la medicina humana, era lo mismo, ¿no? Los que curaban a los animales también curaban a las personas, ¿no? Pero desde el siglo XVIII ya se separaron las dos áreas, ¿no? La medicina veterinaria, creándose la primera escuela de veterinaria en Lyon, en Francia, ¿no? Y de ahí ya comenzaron a desarrollarse estas dos ciencias por separado. Entonces, en un principio, la medicina veterinaria y también la humana se basaba simplemente en la historia clínica y el examen físico del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque no había métodos de diagnóstico, no había métodos auxiliares de exámenes físicos, ¿no? Entonces, solamente con eso de eso se valía el médico humano y el médico veterinario. Pero posteriormente ya se fueron complementando con otros medios auxiliares de diagnóstico, como son los análisis de laboratorio, otros medios de exámenes físicos como las ecografías, radiografías, endoscopía, etcétera, ¿no? Entonces, ahora en el hospital, por ejemplo, estamos trabajando en forma conjunta el laboratorio con la clínica, ¿no? Entonces, si ellos sospechan de algún problema, nos mandan unas muestras y a veces nosotros les sugerimos, no, necesitamos tales tipos de muestras de acuerdo a los resultados que estamos obteniendo en el laboratorio. ¿Cuál es la utilidad de estos análisis clínicos? Fíjense, ya en el siglo XVIII, este investigador norteamericano decía que el único fundamento seguro para el tratamiento de las enfermedades en los animales es un diagnóstico correcto de la enfermedad. Fíjense, en el siglo XVIII, este investigador se había dado cuenta de que el diagnóstico es lo más importante para solucionar un problema. Por ahí empieza, ¿no? Con los medios que tengamos disponibles, lo primero que tratamos de llegar es al diagnóstico, o sea, saber cuál es la causa. ¿No será babesia, será micoplasma, será Escherichia, será carbunclobacteriana sintomático? Si no sabemos la causa, no podemos hacer un tratamiento, ¿no? Entonces, el diagnóstico es pues la base para dar pronósticos o determinar la gravedad, realizar tratamientos adecuados, tomar las medidas de prevención o profilaxis también, ¿no? Entonces, no solamente es hacer tratamientos, en cuanto a medicina humana y veterinaria, hay que determinar la gravedad del caso y la base en estas dos, es importante en estas dos áreas, la prevención de las enfermedades, ¿no? A veces es más barato prevenir que curar. Ya. Entonces, ¿para qué nos sirve la patología clínica o los análisis clínicos? Nos sirven para dar un diagnóstico, ¿no? En algunos casos podemos dar un diagnóstico con 100% de seguridad, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo anaplasma o babesia en los flotes de sangre y tengo la seguridad de que es esa enfermedad, ¿no? Anaplasmosis, babesiosis. Pero en muchos casos, y esos son la mayoría, no se ven a los agentes etiológicos. Lo que se ven son las alteraciones que nos producen estos agentes en el organismo del animal, ¿no? Entonces, en muchos casos nos vamos a aproximar, ¿no? Pero en muchos casos nos vamos a aproximar con un 95, 98% al diagnóstico, ¿no? Lo único que nos falta a veces para decir 100% ver al agente etiológico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo una trombocitopenia acentuada y una panleucopenia acentuada, o sea, los leucocitos han bajado demasiado, ¿no? Ahí yo digo que es heliciosis y anaplasmosis, ¿no? Porque esas alteraciones me presentan esas dos enfermedades cuando vienen juntas, ¿no? Igual, en moquillo canino, por ejemplo, yo puedo decir con una aproximación de un 95% que es moquillo canino por la linfopenia, ¿no? Aunque hay otras causas, por supuesto, de linfopenia.
Pero ahí si relaciono con los signos clínicos y la historia clínica, puedo llegar a una aproximación de un 95%, ¿no? Entonces, no es siempre con los exámenes de laboratorio que voy a dar un diagnóstico. Determinar la gravedad es importante también, ¿no? Hay casos en los que no vamos a poder solucionar el problema porque los resultados de algunas pruebas analíticas están muy alejados del valor de referencia, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido perros con 200 leucocitos y 0 de plaquetas. Entonces, ahí nuestro pronóstico es pésimo. Es imposible prácticamente recuperar a ese perro, ¿no? Eso es importante porque podemos evitar gastos innecesarios al propietario del animal, ¿no? Hacer una transfusión, por ejemplo, no va a resultar ahí. Y si no sabemos interpretar o no le hemos hecho un análisis, un hemograma, ¿no? Podríamos estar errados en el tratamiento, ¿no? Tiene anemia, pero pues anemia, hay muchas enfermedades, ¿no? Pero la cantidad de leucocitos es lo que no podemos evaluar, ¿no? A través simplemente de observar las mucosas, ¿no? Entonces, decirle la realidad, la gravedad del caso al dueño es importante para evitarle gastos innecesarios, ¿no? O para ver las posibilidades también de tratamiento, ¿no? Podemos decirle, señor, mire, este caso es grave, no tenemos más que un 50% de posibilidades de recuperar al animal. Entonces, el dueño ya sabe a qué atenerse. Si se murió el perro, bueno, ya ustedes le expresaron lo que podía pasar, ¿no? Pero es grave cuando no saben interpretar o no han hecho análisis de laboratorio, ¿no? Le dicen, no, señor, con esta transfusión el perro va a estar sanito mañana o con este medicamento. Y al día siguiente o a los 2 o 3 días vuelve y le dice, doctor, mi perro se ha muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque no supimos evaluar correctamente al paciente, no hicimos un buen diagnóstico o no supimos interpretar los resultados del laboratorio, ¿no? ¿Para qué nos sirve también los análisis clínicos? Para monitorear o hacer seguimiento a un tratamiento, ¿no? Ya vamos a ver con los diferentes casos de hemogramas y otras pruebas analíticas que, por ejemplo, en lichiosis, ¿no? ¿Cómo evaluamos más o menos cómo está recuperando el paciente? Por el valor de plaquetas y por el valor de leucocitos, ¿no? Si el paciente estaba con 0 de plaquetas y estaba con 200 leucocitos, y en el otro chequeo de los 2 días con el tratamiento sigue lo mismo o han bajado los leucocitos, pues no está resultando el tratamiento. Tenemos que cambiar o decirle que no hay solución al dueño, ¿no? O en otros casos vemos que los leucocitos comienzan a subir, el hematocrito comienza también a acercarse a lo normal, quiere decir que el animal está recuperando, ¿no? Entonces estamos haciendo el seguimiento al tratamiento, ¿no? Mediante hemogramas u otras pruebas analíticas, ¿no? Profilaxis también. Si sabemos cuál es el agente, ¿quién es el que transmite la babesiosis? Son las garrapatas. Entonces no es solamente colocar el medicamento para babesia, sino con ese conocimiento de que el transmisor son las garrapatas, hay que hacer baños garrapaticidas, ¿no? Con la profilaxis es importante la prevención. Si saben dar un buen diagnóstico, un buen pronóstico, conocen los agentes etiológicos, cómo se comportan en el organismo, cómo responde el organismo a estos agentes, les va a dar un entendimiento más profundo del caso, ¿no? Y si tenemos un conocimiento profundo del caso, tenemos mejores alternativas en dar el diagnóstico o solucionar el problema, ¿no? Por ejemplo, un vaquero no tiene pues el conocimiento de las enfermedades, cómo hay que diagnosticar, cuál es la patogenia de las enfermedades, ¿no? Cuáles son los agentes de todo lo que no conoce nada. Pero el veterinario es el que tiene ese entendimiento, ¿no? Y debe utilizarlos para solucionar adecuadamente un problema. Si es una bacteria, pues tiene que utilizar un antibiótico, ¿no? Pero si es virus, bueno,
para los virus no hay prácticamente tratamiento, ¿no? Entonces, ese entendimiento es importante que lo tenga el veterinario. El vaquero o el capataz hace las cosas de memoria, pero no tiene ese conocimiento que tiene el profesional, ¿no? Decíamos los pronósticos, o sea, dar diagnóstico es importante, pero también los pronósticos, ¿no? Hay pronósticos favorables, desfavorables, graves, reservados y pésimos. Pésimos o infausto. Favorable, ¿cuándo damos? Por ejemplo, muchas veces las personas o también van al médico no porque están enfermos, sino para que le hagan un chequeo de rutina, ¿no? Entonces, el médico le pide los análisis, igualmente el veterinario puede llevar a su animal, ¿no?, para un chequeo de rutina, ve los análisis y dicen, bueno, aquí su hemograma está bien, sus químicas sanguíneas están bien, está bien el perro, está en condiciones de vacunarlo. Inclusive para una vacuna a veces tenemos que evaluar a un paciente, ¿no? No podemos estar vacunando a un paciente que está enfermo, porque no va a formar anticuerpos adecuados para la enfermedad que estamos vacunando, ¿no? Entonces, cuando no hay signos clínicos, no hay fiebre, relacionar también con el estado físico, no hay fiebre, los valores de las diferentes pruebas sanguíneas o pruebas analíticas están dentro de los valores de referencia, es favorable, ¿no? Pero también puede ser cuando estamos haciendo un tratamiento después de que los valores estaban muy elevados, ¿no? Con el tratamiento comienzan a normalizarse sus valores, entonces nuestro pronóstico también puede ser favorable en esos casos. Está respondiendo el animal al tratamiento, ¿no? ¿Desfavorable qué es? Desfavorable es que ya hay un pequeño problema, ¿no? Pero que hay muchas posibilidades de recuperación del animal, ¿no? Por supuesto, relacionando con la historia clínica, el examen físico y las diferentes pruebas analíticas, ¿no? Por ejemplo, una leve anemia que puede ser causada por babesiosis, se puede solucionar fácilmente, ¿no? Entonces, no es que no tiene nada el animal, tiene algo, pero se puede solucionar. Y eso es lo que también le vamos a expresar al dueño. Grave, ¿qué quiere decir? Que el problema es grave, ¿no? Por ejemplo, una vez un médico me preguntó cuál es el pronóstico. Yo tengo que hablar igual en términos técnicos. El pronóstico es pésimo, me dijo. ¿Por qué? Porque yo sabía que no se iba a recuperar ese animal. ¿Y por qué? Me preguntó. Porque este valor de la creatinina está en 300 unidades por litro, milimoles por litro. Pero tenía el conocimiento técnico para decirle el pronóstico es pésimo. Grave podría ser, por ejemplo, si me piden en porcentaje, ¿qué probabilidades de tratamiento? Hay un 50% de probabilidades de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en las leucocitosis acentuadas, cuando hay desviaciones a la izquierda leves o moderadas, ¿no? Evaluando siempre también con el examen físico, la historia clínica, podemos ver que el caso es grave, ¿no? Y eso hay que explicarle al dueño. Reservado, ¿qué quiere decir? Reservado que yo no tengo, señor, podemos hacerle tratamiento, le digo, pero no tengo la seguridad de recuperar. Tengo dudas, ¿no? Por eso es un pronóstico. No hay diagnóstico reservado. Hay esos términos que a veces algunos clínicos y algunos médicos lo utilizan. El diagnóstico reservado, no, es pronóstico. Pronóstico, es la gravedad. Cuando estamos hablando de pronóstico, nos estamos refiriendo a gravedad. Entonces, el pronóstico es reservado, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso? Cuando, por ejemplo, tengo un valor con helichiosis de unos 1000 leucocitos y 10.000 plaquetas, ¿no? Ahí yo no tengo la seguridad de recuperar al animal. Pero eso hay que expresarle al dueño. Si no tengo la seguridad de recuperarlo, si quiere, intentamos tratamiento. El dueño dice, sí, pero bien, pero si se murió, también el dueño no se va a molestar, ¿no? Porque de todas maneras, diciendo ya la verdad. Doctor, va a disculpar un ratingo. Es que hay un micrófono activado y se escucha entrecortado.
No, está bien. A ver, un ratito voy a revisar. Está entrecortado. Ya lo desactivó la compañera. Ah, ya. Ahora sí. Ya. Sí, procuren apagar sus micrófonos. Cuando tenga que hablar, nomás lo activa. Ya. Y pésimo infausto. Pésimo quiere decir que prácticamente no hay soluciones al problema, ¿no? Y tenemos nosotros nuestros parámetros ya, especialmente en perros, de cuando damos un pronóstico pésimo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un valor de creatinina de 300 o 400, ¿no? Es el pronóstico pésimo. O cuando tenemos un valor de AST muy elevado, ¿no? O cuando hay leucopenia y trombocitopenia acentuada en perros, esos casos son infartos, o sea, no se pueden recuperar, ¿no? Ya les voy a mostrar yo algunos perfiles, vamos a ver algunos perfiles de enfermedades, tomando en cuenta las diferentes pruebas analíticas. Por eso es la importancia de saber interpretar correctamente los exámenes de laboratorio, ¿sí? Saber cuándo es pésimo, cuándo voy a poder recuperar al animal, cuándo no voy a poder recuperar, o cuándo puedo decir hay algunas posibilidades de recuperación, pero es con la interpretación adecuada de las pruebas analíticas, ¿sí? Ya. ¿Qué desventajas tiene el clínico veterinario frente al médico humano? De que la historia que tomamos de los animales no es muy confiable. Los animales no me puede, este perro no me puede decir qué le duele, de qué es lo que siente, ¿no? La historia que obtenemos es del dueño del animal, la persona que lo lleva a consulta, que no es siempre confiable, ¿sí? Los signos clínicos son muy similares en muchas enfermedades. Por ejemplo, en este perro, ¿qué yo veo? ¿Qué ven aquí? ¿Qué le notan? A ver. Desnutrición. ¿Qué más? Decaimiento. Decaimiento, ¿no es cierto? Enflaquecimiento, ¿no? Y esos son signos generales para muchas enfermedades. Puede ser una hepatitis, puede ser un cáncer, puede ser leptospirosis, ¿no? Además tenía anemia, las mucosas pálidas, eso puede ser babesiosis, micoplasmosis, leptospirosis, un sinnúmero de enfermedades. Entonces, es difícil. Ni la divina Berta Carmiña podría adivinar qué tiene este perro, ¿no? Ni el clínico más experimentado puede decir a simple vista con exactitud qué tiene ese animal. Los signos clínicos son importantes, por supuesto, ¿no? Pero no son suficientes para dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, es difícil el diagnóstico solamente por historia clínica y el examen físico, y ahí es donde entra de ayuda la patología clínica y los análisis clínicos, por supuesto. Por ejemplo, en este perro pasó por unas 4 o 5 veterinarias y lo trataban por trastornos hepáticos, lo trataban por babesiosis, ¿no? Y no recuperaba el animal. Creo que estuvo en tratamiento unos 2 meses, 3 meses. Al final llega al hospital, lo primero que le hacemos es un hemograma. El hemograma es el análisis casi como se dice ya de parte del examen físico que hay que hacer al animal. Eso nos dijeron los profesores que llegaron de la Argentina en las maestrías y doctorados, que ellos lo conceptúan al hemograma como la primera herramienta que tiene el clínico, ¿no? Para dar el diagnóstico. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con estas células, ¿no? Estas células son monoblastos, ¿no? Entonces era una leucemia monoblástica, ¿no? Entonces no tenía solución. Cuando le dijimos al dueño,
el señor tiene esta enfermedad, ¿se cura o no se cura? No se cura. Y el perro va a ir decayendo, decayendo, y al final va a morir, ¿no? No va a ser meses, sino tal vez unos días o máximo un mes que pueda vivir el perro. ¿Y qué nos contestó el dueño? ¿Y por qué no me dijeron los otros veterinarios que habría que hacer un examen de sangre? Y me hicieron gastar más de 2.000 bolivianos en los tratamientos, ¿no? Entonces, fíjense que a veces los propietarios de los animales se dan cuenta de la importancia de los análisis, ¿no? A veces llegan clientes al hospital y nos dicen, a veces los clínicos dicen, no es necesario que le hagan, no es necesario un hemograma, pero a veces los dueños son los que insisten. No, señor, yo quiero que a mi perro, a mi mascota, esté con buena salud. Que hágamelo un examen de sangre. Me han dicho, así me dijo una, me han dicho que a veces aquí con un examen de sangre saben qué enfermedades tienen. Entonces, imagínense los propietarios de animales que no han estudiado, a veces se están dando cuenta de esto, con mayor razón tiene que ser el clínico, ¿no es cierto? Ya. Igualmente, por ejemplo, ¿cómo yo podría imaginarme que este perro tenía 150 leucocitos cuando el valor mínimo es de 5.000? Prácticamente tenía una inmunosupresión y que tenía 11.000 plaquetas y que estaba con este grado de anemia acentuado. Entonces es imposible que yo pueda llegar a saber qué tiene en primer lugar y cuál es la gravedad. Esto era heliciosis, babesiosis y también anaplasmosis, ¿no? Son las alteraciones propias de esta enfermedad y además un trastorno renal. Entonces el pronóstico era pésimo, pero a simple vista yo podría saber que este animal estaba así tan grave, imposible, ¿no? Igual, no solamente estamos hablando de animales menores, también en animales mayores hay serios problemas. ¿Cómo yo podría saber que este toro tenía diabetes? Haciendo las pruebas analíticas, ¿no? Y los clínicos de animales mayores son un poquito más reacios a utilizar análisis de laboratorio. Solamente cuando ya muere un animal, recién acuden a veces a pedir análisis de laboratorio, ¿no? Pero antes no, ¿no? Y los animales mayores y menores igual tienen sus propias enfermedades, ¿no? Por ejemplo, este tenía diabetes. ¿Quién iba a saber que este toro tenía diabetes? Nadie. Ni el clínico mejor preparado podía decir, es diabetes, porque en diabetes los signos clínicos, hasta en humanos inclusive, muchas personas están con diabetes y no saben que tienen diabetes, ¿no? Por ahí, por casualidad, cuando se van a hacer una muestra de un análisis para glicemia, se dan cuenta que había tenido diabetes, ¿no? Entonces, peor en los animales, ¿no? Y eso es importante que ustedes tomen en cuenta. Nosotros les estamos mostrando casos, esto no es de internet, es de problemas que hay en el medio. Todos los casos que vamos a ver en la materia son de problemas que han habido en nuestro medio, ¿no? Y que ustedes podrían en su vida profesional encontrarse con estos casos, ¿no? Yo le estoy diciendo que hay diabetes, entonces ¿por qué yo no voy a hacer un análisis de sangre a un toro de la feria para diagnosticar si tiene diabetes o tiene otros problemas? De todas maneras, eso vamos a ampliar más en la parte de química sanguínea, ¿no? Pero la patología clínica, esto es importante que lo entiendan, ¿no? La patología clínica va a ser de utilidad para el clínico, para el veterinario clínico, estamos hablando del veterinario clínico, ¿no? Si conoce la fisiología, si no conocemos el funcionamiento normal del organismo, no vamos a poder entrar a la parte patológica, ¿no? Eso olvídense. Es importante, es muy importante la fisiología. Saber cómo funciona cada órgano para saber también cuándo es
que un órgano está funcionando mal. ¿Sí? Por lo menos, no le estoy diciendo tal vez una fisiología profunda, pero por lo menos la básica, de saber qué funciones tiene el corazón, y eso les voy a dar un trabajo encargado. ¿Qué funciones tiene el corazón, el hígado, la sangre, los riñones? ¿No? Es muy importante para el clínico. Y además el clínico debe estar actualizado sobre las diferentes enfermedades con las especies que está trabajando. Si yo estoy trabajando con bovinos, pues tengo que conocer qué enfermedades afectan en bovinos, ¿no? Cuáles son las de mayor importancia, importantes, en cuáles voy a vacunar, etcétera, cómo detecto estas enfermedades, cómo diagnostico, qué métodos de diagnóstico hay en el medio para diagnosticar esas enfermedades, ¿no? ¿Cómo diagnostico brucelosis? ¿Cómo diagnostico leptospirosis? ¿No? ¿Cómo diagnostico anemia infecciosa equina? ¿Cómo diagnostico de lichiosis? O sea, dependiendo del área o la especie con la que está trabajando, tiene que actualizarse el veterinario. ¿Sí? Ya le dije, ¿no? Conoce los diferentes métodos de diagnóstico y sabe interpretarlos también. ¿Sí? De todas maneras, el profesional pues tiene que tener la capacidad de razonar. No podemos dar solución a los problemas clínicos sin un razonamiento lógico, ¿no? Saber qué es anemia, qué signos clínicos hay cuando un animal tiene anemia, ¿no? Eso lo han debido llevar en semiología, ¿no? Y relacionar con las posibles enfermedades, ¿no? Cuando yo tengo una taquicardia, ¿a qué se debe esa taquicardia? ¿Qué alteraciones me producen las pruebas analíticas? ¿Qué alteraciones voy a ver en un hemograma con la taquicardia? ¿Sí? Y bueno, lo que pasa es que a veces cuando estamos en la carrera, estudiamos las materias como si fueran bloques separados, ¿no? No hallamos a veces la conexión, por ejemplo, de anatomía con la parte de cirugía, ¿no? Entonces, en la parte de anatomía, tiene que saber, por ejemplo, para hacer una cesárea, qué músculos voy a cortar, ¿no? Qué vasos sanguíneos hay por ese lugar para evitar cortar esos vasos, ¿no? Entonces, ese conocimiento básico de las enfermedades es importante para después utilizar esos conocimientos en las materias que son ya de utilidad práctica, ¿no? Por ejemplo, en mi materia tienen que saber de enfermedades parasitarias, enfermedades infecciosas, parasitología, fisiología, histología, patología general especial, ¿no? Todo un conjunto de materias que se necesitan para entrar a esta materia, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el uso de los análisis clínicos? Generalmente los resultados se